Wall Street cae mientras los rendimientos de los bonos del tesoro siguen aumentando. Amigos, hoy es viernes 11 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Y vamos a comenzar con esto. Reuters dice que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron por el alza de los rendimientos de los bonos del tesoro que hunde a las grandes tecnológicas. Y aquí está en inglés el titular. Dice que las grandes tecnológicas hundieron al Nasdaq y al S&P 500, mientras que siguen subiendo los rendimientos de los bonos. Otro titular, la inflación vuelve a ser protagonista en Wall Street con un IPP peor de lo esperado, y es que hoy hubo datos de inflación. Ya no fue el IPC, el índice de precios al consumidor, que lo vimos ayer, sino que fue el índice de precios al productor. Y vamos a ver esa data. Dice el Wall Street Journal que las acciones terminaron mixtas porque el Dow Jones no cayó igual que los otros índices en respuesta a la data de inflación, y se refiere al índice de precios al productor. Y aquí está la noticia de Bloomberg. Los precios al productor en Estados Unidos suben ante la solidez del sector de los servicios, y en ese gráfico vemos la variación de precios de los precios al productor, y vemos que aumentó un 0,3% durante el mes de julio. Dice Bloomberg, la inflación de los precios al productor repuntó en julio principalmente debido a la solidez en ciertas categorías de servicios, luego de revisiones a la baja de las cifras del mes anterior. Y recordemos que el índice de precios al productor, a diferencia del índice de precios al consumidor, mide la variación de los precios que reciben los productores. Así como el índice de precios al consumidor mide la variación de los precios que pagamos los consumidores por las cosas que compramos, pues este es el índice que mide el costo, la variación de los precios de las cosas que los productores compran, materia prima, insumos, etcétera, para poder producir. Y también hubo otra data de información hoy, y aquí lo dice Reuters: la confianza de los consumidores de Estados Unidos cayó en agosto ligeramente, lo vamos a ver, pero mejoran las expectativas de inflación, es decir, las expectativas que tienen los consumidores sobre la inflación a futuro mejoraron ligeramente. Y sobre el tema de la confianza, aquí está la lectura preliminar del índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, fue de 71.2 y había sido 71.6 en julio. Cayó ligeramente. Sin embargo, los economistas, los mercados estaban esperando un 71.0, así es que el número vino un poquito mejor de lo que se esperaba, pero un poquito peor que el mes anterior. Y este es el gran tema del momento, señores. Bloomberg dice: los bonos del tesoro rumbo a un año récord de entradas. Y fíjense, todos sabemos, los bonos han caído de precio durante ya un año. A medida que han subido las tasas de interés, los rendimientos de los bonos, entre más caen de precio los bonos, más rinden. Los rendimientos están en niveles que no habíamos visto en muchos años. Eso le pone presión a las acciones, porque entre más atractivo se pone un bono, entonces menos interés tengo yo, menos atractivo comprar una acción. Y aquí lo que dice Bloomberg es que los bonos del tesoro han atraído mucha demanda. Y este cuadro que ven aquí, este gráfico, es la cantidad de dinero que ha entrado en los money market funds, que son fondos mutuales de mercado monetario, fondos de dinero, como tener efectivo. Tú pones tu dinero en ese fondo y básicamente tienes efectivo colocado a la mejor tasa de interés que estén rindiendo los bonos del tesoro. Y aquí vemos, esto es un gráfico histórico, viene desde el 2007. Aquí vemos que en el 2008-2009, en plena crisis financiera, creció mucho el dinero que entró a esos fondos, porque en los momentos de pánico la gente pone dinero en esos fondos, que lo que hacen es invertir en bonos del tesoro de corto plazo, son muy seguros. Y allí en 2008-2009 hubo mucho dinero que entró, y luego cuando vino el COVID, ahí podemos ver que en el 2020 hay un brinco, hay un salto en los números, porque de nuevo hubo pánico, etcétera, cerraron la economía, entonces subieron el monto de dinero que los inversionistas colocaron en esos fondos, y ahora hay otra vez un repunte. Esta vez no es por un pánico como fue en el 2008 o como fue en el 2020, esta vez es porque las tasas de interés se han hecho tan atractivas que los inversionistas están colocando su dinero en fondos de mercado monetario o money market funds. Y bueno, este es el gráfico, aquí está el gráfico, disculpen, no se los había mostrado, aquí está amplificado, y como les decía, pues ahí está la subida del año 2008-2009, que fue la crisis financiera, la subida del COVID, que fue en 2020, y ahora esta nueva subida que, bueno, como ya saben, les dije, es porque los rendimientos están mejor que hace muchos años en los bonos del tesoro de corto plazo. Aquí dice, este titular dice que hay señales de que el optimismo ha llegado a su pico, y bueno, lo que se refiere es que los inversionistas han estado durante el primer semestre del año, las acciones han subido con
porque los mercados y los inversionistas han estado optimistas y apostando a un soft landing, es decir, a que la Reserva Federal va a ser capaz de controlar la inflación sin generar una recesión, que va a poder controlar la inflación y eventualmente bajar las tasas de interés sin que la economía caiga en recesión. Eso fue un escenario muy optimista que le dio mucho impulso a las acciones durante todo el primer semestre de este año, pero según algunos ya ese optimismo llegó a su pico y tal vez por eso estamos viendo como un estancamiento en el mercado de acciones, incluso un retroceso, una caída en Wall Street y un ajuste de precios. Pero no solo pasa en Estados Unidos, dice aquí Reuters, acciones europeas caen porque la incertidumbre sobre las tasas afecta a la confianza. Y es que, de nuevo, las tasas de interés primero no están subiendo solo en Estados Unidos. Todos los bancos centrales de las grandes economías han estado aumentando las tasas, de manera que hay presión en todos los mercados. Pero además, aunque no subieran las tasas en otros países, el solo hecho de que el dólar, que es la principal moneda del mundo y la moneda de reserva, hoy esté rindiendo 4%, 5%, le pone presión a todas las bolsas del mundo, a todos los activos, sean acciones, sean bonos, sean activos inmobiliarios. Es decir, cualquier persona que vaya a hacer cualquier inversión en cualquier país del mundo y en cualquier moneda, sabe que tiene como alternativa poner su dinero en dólares con absoluta seguridad en bonos del Tesoro americano al 4% o al 5%, a veces más. Entonces, pues, esto genera repercusiones en todo tipo, en todos los mercados financieros y frente a todo tipo de activos financieros y no financieros. Y Bloomberg, fíjense esta noticia, Bloomberg dice que Biden califica la economía china de bomba de tiempo. Bueno, yo efectivamente creo que la economía china tiene un montón de problemas, algunos de los cuales no son estrictamente económicos, sino políticos, como que no hay democracia y el Partido Comunista Chino, bueno, en fin. Efectivamente esa economía tiene muchos problemas, pero esto parece más retórica de campaña, donde el presidente de los Estados Unidos está tratando de aglutinar a sus seguidores. Recordemos que China no es muy popular entre los americanos y los habitantes, los ciudadanos de los Estados Unidos, muchos ven a China como el principal enemigo geopolítico de los Estados Unidos. Entonces esto parece más bien discurso de campaña porque la administración Biden más bien ha estado tratando de hacer un acercamiento con China, de mejorar las relaciones. Y bueno, a veces no se logra, pero aquí tenemos otra noticia que va en ese sentido. Y es que Estados Unidos y China acordaron duplicar los vuelos semanales entre ambos países, dice Reuters. Es decir, las autoridades de aviación de ambos países acordaron incrementar, darle permiso a las líneas chinas y a las líneas americanas para que aumenten sus números de vuelos. Así es que bueno, esto podría ser parte de ese trabajo de acercamiento entre ambos países. La relación está muy deteriorada por el problema de Taiwán y muchas otras razones. El petróleo de Texas sube hasta 83.19 y suma su séptima semana en alza. Y esta es una noticia, siempre estamos siguiendo el precio del petróleo porque el precio del petróleo tiene un impacto directo en la inflación y no es buena noticia, lleva varias semanas subiendo, eso le va a poner presión a la Reserva Federal, le va a hacer más difícil su trabajo. Y hay elecciones en Argentina este domingo. Ya por aquí hemos hablado del trade electoral. Hemos visto como la bolsa, tanto las acciones en la bolsa de Buenos Aires como los bonos de la deuda argentina se han disparado durante los últimos meses. Y bueno, este domingo hay elecciones. No son las elecciones presidenciales definitivas, son las PASO, que son unas elecciones primarias en donde se deciden quiénes son los candidatos que van a ir a la elección en octubre. Pero es un paso importantísimo y bueno, ya llegó el momento y los inversionistas llegan con muchas incertidumbres, dice Bloomberg. Ya veremos cómo reaccionan los mercados. Ahora vamos a ver cómo cerró hoy viernes, último día de sesión en Buenos Aires antes de estas elecciones, ya lo vamos a ver. Y veremos el lunes cómo reaccionan después de las elecciones. Quiero recordarles, amigos, que se suscriban a mi canal en YouTube para que puedan ver todo el contenido que produzcamos y por favor le den like a este video si les es de utilidad. Bueno, los cierres en las bolsas del mundo. Fíjense, mucho rojo. En Asia solamente Tokio subió, pero Hong Kong, Shanghai y Seúl abajo. Y Europa completa en rojo. El índice paneuropeo, el Stoxx 600, 1% abajo. Y las bolsas completas, Londres, Frankfurt, París, Zúrich, Milán y Madrid, todas cayendo, en algunos casos más de 1%. Y en nuestro continente, Sao Paulo, ligera caída. Buenos Aires, última sesión, como les decía, antes de las elecciones del domingo, subió más de un 2% y Ciudad de México cayó un 1.2%. Y en Nueva York tenemos que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron, pero el Russell 2000 estuvo en positivo. La volatilidad cayó, está por debajo de 15. El rendimiento de los bonos del tesoro subió y ya vamos a ver el detalle.
el dólar se fortaleció ligeramente, el oro cayó y sigue por debajo de 2.000, el petróleo siguió subiendo y está por encima de 83.000 y el Bitcoin pues no se mueve asombrosamente, está en esa franja entre 29.000 y 30.000, pareciera sin volatilidad, sin variación de precios, no parece el Bitcoin, no se está comportando como Bitcoin que nos tiene acostumbrados a una gran volatilidad y variación de precios. Este es el mapa de calor. Vemos mucho verde en la zona de healthcare, de salud, las empresas farmacéuticas y también verde en el área de tecnología y también verde en la zona de los bancos. Y vemos rojo en lo que son los semiconductores, especialmente Nvidia. Pero bueno, era un fiel reflejo de lo que fue la sesión de hoy. Y aquí está el barómetro. Vemos verdes en algunas cuadrículas, rojos en algunas cuadrículas. Ya vemos que no fue una caída generalizada del mercado, sino más bien por sectores. Y como la preocupación es sobre las tasas de interés, y la subida de las tasas de interés afecta especialmente a las acciones de crecimiento, es allí donde está la caída enfocada. Es decir, en un ambiente de alta inflación, o mejor dicho, de altas tasas de interés, las acciones de crecimiento sufren más, porque las acciones de crecimiento tienen sus flujos de caja a futuro, los tienen más lejos en el futuro. Hay empresas tecnológicas que no ganan dinero hoy, pero están desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías y van a ganar, se supone, se espera mucho dinero en el futuro, pero como esos flujos de caja, esas ganancias están a 5, 10, 20 años, hay que descontarlas a valor presente cuando uno hace una valoración de esas empresas, y entre más alta la tasa de interés, pues más difícil es esa valoración, más se castiga esos flujos de caja que están en el futuro. Entonces, entre más suben las tasas de interés, más afecta a las acciones de crecimiento. Podríamos decir que así como hay bonos cortos que duran un mes, 90 días, un año, y bonos largos de 20 o 30 años, pues hay acciones que son cortas, por así decirlo, como son las acciones de valor. Acciones como Coca-Cola, Procter & Gamble tienen ganancias hoy ya. Son fáciles de predecir. En cambio, hay otras que son como de largo plazo. Las acciones de crecimiento, estas que van a ganar dinero en 5 o 10 años porque están creando productos nuevos, esas se parecen a un bono largo. Estas son acciones que sus ganancias están lejos en el futuro. Entonces, bueno, conclusión, todo esto para explicarles que esas son las que más sufren con la subida de las tasas, y como en este momento ese es el gran tema que está en la narrativa, en la discusión pública en los mercados, pues hoy fiel reflejo de esa discusión es esto que pasó hoy. Subieron las acciones de valor y bajaron las de crecimiento. Y bueno, estos son los rendimientos de los bonos. Fíjense, esos números están en rojo, aunque la flecha va para arriba, porque está en rojo porque los precios de los bonos cayeron, pero la flecha apunta hacia arriba porque los rendimientos subieron. Obviamente la relación es inversa entre los precios y los rendimientos de los bonos. Y fíjense, no hay nada por debajo de 4, el bono a 2 años en 4.9, acercándose a 5, el bono a 10 años, el más importante para los mercados, en 4.16. Y aquí está la tabla con todos los rendimientos, los bonos más cortos, todo lo que es de menos de un año rinde más de 5%, todo lo de menos de un año. Y bueno, ahí ven la tabla completa desde un mes hasta 30 años. Y bueno, señores, lo voy a dejar hasta aquí porque es viernes, estamos tranquilos, relajados, viene el fin de semana, espero que lo disfruten, que la pasen bien, que tengan tiempo para relajarse, descansar, y si Dios quiere la semana que viene regresamos y haremos alguno que otro resumen de la sesión y seguiremos conversando sobre temas de inversiones. Gracias y saludos a todos.